Muy bienvenidos a este nuevo podcast de Sentimiento Extranjero. En esta ocasión haremos una entrevista a dos protagonistas que han vivido la crisis de Venezuela en primera persona. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, bienvenidos a esta nueva entrevista de Sentimiento Extranjero. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial y de una temática que es contemporánea e incluso está presente en nuestros tiempos, que es la crisis de Venezuela en primera persona, como lo habíamos anticipado en la publicidad. En este caso, tengo a dos queridos amigos que han accedido a estar en la entrevista hoy. Y bueno, sin mediar más, les doy la bienvenida para que se introduzcan ellos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Luis Suárez. Gracias por la oportunidad de compartir contigo, Nico, No, por y favor. bueno, de ser partícipe de tu proyecto que es Sentimiento Extranjero. Bueno, Yo muchísimas soy gracias a vos venezolano. por venir. Sí, soy venezolano. Tengo aquí en Argentina aproximadamente 4 años y la verdad es que me siento cómodo con ustedes y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. No, gracias a vos. Y bueno, Luis Castro, cuando... Sí, buenas noches, Nico. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y compartir este momento. Estamos a gusto para ofrecer nuestra opinión con relación a la experiencia de vivir aquí en este hermoso país como es Argentina. Bueno, muchísimas gracias a vos también por haber accedido a esta entrevista. Bueno, sin mediar más, les voy a hacer una pregunta que tiene más que ver con sus vivencias para después pasar a lo que fue Chávez, ¿no? Para Luis Castro, primero, que es, ¿cuál es el mejor momento de Venezuela desde que tuviste memoria? ¿Cuál fue el mejor momento de Venezuela? Indudablemente que el mejor momento para Venezuela fue ese periodo democrático entre el año 1958 y comienzo de la década del 2000 hasta el 2000, 2001, 2002. Esa fue una época dorada de mucho crecimiento económico, mucho progreso, mucho ascenso social. Y fue un periodo en el que culminó esa etapa de bonanza petrolera, de Claro, sí. economía bollante. Y comenzó un nuevo periodo que, como ya mencionaste, inauguró Hugo Chávez en el 98, pero cuya crisis se inició realmente en el 2002, ¿no? 2001, 2002. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir, es una de las preguntas, el golpe del 2002. Pero antes, para Luis Suárez, le quería preguntar, ¿no? Bueno, si bien eras chico cuando asumió el chavismo en la República de Venezuela, ¿cuál es el país que recordás hasta la edad que tenías cuando asumió Chávez, ¿no? ¿Cómo era la Venezuela que recordás hasta los 10 años? Mira, la pregunta es muy acertada debido a que a pesar de que era muy pequeño, la diferencia era muy notable. O sea, el cambio fue realmente radical. No solamente por la cuestión política, sino por la estructura país. Es muy importante mencionar que cuando existen estas crisis políticas, como la que sucedió en Venezuela con Chávez, se incrementa mucho el rencor y el resentimiento social, que fue prácticamente la bandera de la campaña del periodo de Chávez. Era una mezcla entre llamar a la unión y invocando al resentimiento. Entonces, la diferencia que hubo en el país entre esa primera década que la viví yo, Sí. nacido en el 90, el cambio es muy brusco porque se ve mucho, no solamente el impacto económico, sino también en la sociedad. Claro. Bueno, es muy interesante eso, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos a la famosa grieta, ¿no? Donde lo que resalta esta grieta, de la que se habla frecuentemente en los medios, es la polarización de la sociedad, ¿no? Que, bueno, como sabemos, la sociedad argentina está realmente muy fragmentada. Y entonces dirías que empezó una fragmentación grande con la década de Chávez. Sí, a pesar de que era chico, como bien aclaraste, hay una fragmentación social que es visible.
y que se empieza a ver desde la campaña, desde mi perspectiva de una persona menor de edad, aproximadamente, bueno, 8 años en el momento en que gana la presidencia, y es la apreciación que tengo desde mi punto de vista. Sin lugar a dudas, la persona que habrán vivido el periodo de mayor gloria, digamos, de mayor democracia en la Venezuela, tendrán capaz una opinión distinta, pero mi perspectiva es que hasta el sol de hoy el gobierno o bueno, las personas afectas a él escudan los actos que han hecho en base a una comparativa, no diciendo que su gobierno va a ser mejor, sino siempre comparando que lo anterior era peor, que Claro. la gente antes era de un sentido, que eran ladrones, de esta manera generando esta fragmentación y generando siempre una excusa en base al pasado. Bien, perfecto. Fue una gran respuesta y es un poco chocante ver tal vez, ¿no? Las similitudes, porque no podemos decir que todo es igual, pero las similitudes que hay, por ejemplo, en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Con esa comparativa que se inicia desde los gobiernos, indistintamente, ¿no? De que lo anterior era peor y así. Ahora, ya que hemos introducido, ¿no? Por ahí su recuerdo y lo que han considerado por ahí el cambio radical que sucedió a partir de esa época, es ¿por qué creen que ganó Chávez en el 98? Bueno, fue un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque en ese periodo entre el 58 y el 98, que Venezuela disfrutó de esa democracia, eh, llegó un momento en que el sistema comenzó a agotarse. La gente comenzó a exigir beneficios, mejoras, pensando que podría conquistar mejor sistema de vida, mejores niveles y estándares al estilo europeo. Claro, En ese sentido, la izquierda en Venezuela capitalizó un poco ese descontento de la gente y Chávez se presentó como un ente mesiánico que quería devolver esas cosas que el venezolano ansiaba. Como mencionaste, ellos explotaron ese tema de la brecha social, exacerbaron en el pueblo la lucha de clases, un poco ese desánimo en la población de por qué, siendo un país tan rico, aún había gente pobre, había algunas fallas en la estructura, en los servicios, pero nada que ver con lo que existe ahora. Ellos se vendieron como los salvadores de la patria y aprovecharon ese descontento de la gente. Hoy en día la población en su mayoría lamenta haber comprado esa receta que se convirtió en otra cosa. Ellos hicieron una promesa y se convirtió en una tragedia para Venezuela. En cierta forma se capitalizó una necesidad o una demanda del pueblo, ¿no? Y bueno, se la transformó en algo totalmente opuesto. Sí, eso es correcto. Ellos apalancaron su proyección política como candidato, en el caso de Chávez, en combatir la corrupción, en combatir la inseguridad, en combatir esa brecha social, está haciendo muchas promesas y con el transcurso de los años se convirtió en lo contrario. Se exacerbó demasiado la corrupción, se exacerbó el descontento social, la inseguridad fue intolerante, los números son tremendos. En la época de la democracia, la cantidad de fallecidos en manos del AMPA por cada año se estimaba alrededor de 10.000. Impactante, Chávez, realmente una cifra impactante. Cuando llegó Chávez al poder y tiempo después, esa cifra se multiplicó por mucho más, 50.000 personas al año en manos del AMPA. Fue terrible, secuestro a todo nivel. Bueno, es realmente impactante, ¿no? Esas cifras de inseguridad que, bueno, también dejan a ver un poco lo que fueron las políticas de Chávez en cuanto
al régimen carcelario, ¿no? Que bueno, por la liberación de personas que se encontraban cumpliendo penas de prisión, luego estas, junto con otras obviamente, exguerrilleros, paramilitares, se transformaron en los famosos colectivos. No sé si quiere mencionar algo de los colectivos. Sí, es- el tema del colectivo es un tema muy complejo. Bien sabemos que los regímenes de corte fascista se apoyan en grupos paramilitares que actúan en paralelo a los grupos militares del Estado y se convierten como en ese ejército paralelo, irregular, que el Estado utiliza para acometer sus objetivos. Entonces, ellos formaron a partir del 2000 esa serie de colectivos y lo utilizaban Como como fuerza grupos de personal, choque, claro. como grupos de choque, correcto, grupos de choque que enfrentaban a la gente que sin armas, que en protestas en la calle civiles, desarmados, se veían expuestos, hubo muchas muertes y heridos. Sí, claro, claro. Era la Realmente, forma, sí, era la forma de frenar la protesta en la calle a través de grupos irregulares de esta manera. realmente impactante, ¿no? Porque es realmente propio, como bien mencionabas, de los regímenes autoritarios, ¿no? Como, bueno, como eran los camisas negras de Mussolini, las fuerzas de asalto, las SS y las SA de Hitler, ¿no? Es un poco impactante si uno lo piensa. Sí, así es correcto. Y lo peor es que ha, ha, ha avanzado ese esquema de represión con grupos que actúan en manos del Estado, o sea, con el poder del Estado en sí. Eh, Aún a esta altura, después de 18 o 20 años en el poder, existen esos grupos paramilitares de la izquierda como son los grupos bolivarianos, eso de choque Sí, colectivos, sí. pero ellos han combinado esa fuerza con otros grupos tipo las FAES, que son Claro, grupos que pertenecen al Estado, grupos de inteligencia que actúan sin control. se han integrado las fuerzas paramilitares con las fuerzas oficiales del Estado, han formado un grupo único. Están diferenciados, pero trabajan en paralelo, Claro, con diferentes enfoques. La fuerza del Estado, tipo FAES, se enfoca mucho en personas políticas y de peligrosidad para el régimen. Mientras que los bolivarianos, los colectivos, se enfocan más en las masas que están en la calle sin ninguna identificación propia, sin ningún liderazgo. claro. Bueno, perfecto. Es realmente un tema en profundidad que hemos justo encontrado con los colectivos, pero no me quiero olvidar de, bueno, una de las preguntas que tengo para Luis Suárez. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer era, en el momento en que ya estabas observando los diversos horizontes para poder emigrar, ¿no? Ya en los últimos tiempos antes de venir, ¿cómo era la vida para la juventud en Venezuela? Mira, es importante destacar que la vida para la vida de adolescente es diferente según el lugar donde la vivas, ¿no? Claro, por supuesto. Yo primero quiero comentar lo siguiente, que es difícil explicarle a la gente la razón por la que Venezuela estuvo o está, mejor dicho, en la situación que está actualmente. Porque la mayoría espera que la respuesta sea sencilla, como, bueno, arreglas las cárceles y se soluciona. Pero el problema es que la situación es un conjunto de muchos factores. Y mi adolescencia, para responder tu pregunta, Sí, se basa en ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, en Venezuela era muy difícil o es muy difícil salir a trotar como puedo salir aquí en Argentina, por un ejemplo. Mucha gente se escandaliza y me dice, no, es que en Argentina la cosa está difícil. Sí, es cierto. La delincuencia, los índices han subido, no es... eh,
para nada algo alentador, pero sin Pero no lugar es a dudas lejano, claro. sí, está en pañales comparado con la situación que en Venezuela se vivía. A tal punto que te digo que yo tenía auto, vehículo propio para moverme en la universidad y lo que sea, al lugar que deseara, y tuve la mala experiencia de ser víctima de Lampa. Nosotros, la gente en Venezuela, todos tienen sus vehículos, están con vidrios oscuros, con vidrios polarizados Claro, en la máxima polarización e incluso el vidrio del parabrisas para evitar que vean quién está dentro, porque si ven una mujer o ven una persona joven, es seguro que te van a asaltar, porque es seguro que te pueden secuestrar. La pareja que tenía en Venezuela también fue víctima de Lampa, su mamá fue secuestrada. O sea, te digo que la experiencia cercana, realmente preguntarle a una persona si lo habían robado, había sido víctima de Lampa, no digo víctima de Lampa en una sustracción de una cuestión pequeña, hablo de un robo a mano armada, ¿ok? claro, claro, El robo sí. a mano armada realmente es muy común, es muy común. Hay zonas, por decirte, vamos a darte un ejemplo, un barrio, Sí, sí, Palermo, acá. perfecto. Decirte en Venezuela que tú vas a caminar por Palermo, caminas 3 cuadras y ya estás asaltado. O sea, la gente se mueve mucho en vehículos, por eso se requiere hay una alta demanda de nafta, lo cual se traducía también que en Venezuela el precio era económico, muy económico. Eh, También la accesibilidad a bares o locales se preocupaban por el acceso a estacionamiento y la gente se movía mucho de esta forma y en otro tipo de vehículos como motos o algo, pero y otros sistemas como el subte que realmente no tenía, a pesar de ser de haber tenido una gran calidad y de haber arrancado con un buen pie, se degradó a tal manera que terminó convirtiéndose en algo que eh, más bien genera, el venezolano lo usa por necesidad, no porque sea Claro, un sí, medio de sí. transporte eficiente, porque el medio de transporte de a pie, o sea, el medio de transporte suburbano como autobuses o de otra manera, también está de una manera tan descuidada que cuando llega acá, te lo digo de mi experiencia propia, cuando llega aquí a Sí. Argentina y veo que en los colectivos se presiona un botón para pedir parada, para mí fue un cambio radical. En Venezuela tienes que gritar en la parada para que se detenga el hombre, porque las camioneticas, los vehículos son del 80, del 70. O sea, el cambio, la forma de vivir es completamente distinta. No es un lugar sociable, un lugar donde vas a un bar a conocer gente, no es un lugar de esta manera porque la gente siempre se cuida, está atenta, está alerta, caminas viendo hacia los lados, Claro. no te juntas con desconocidos. O sea, es algo muy, muy capaz. Habrá gente que dirá que exagero, pero en el fondo es Sí, así, es así, o sea, una vida con tensión permanente o tensión constante. contención permanente, es correcto, contención permanente. Bueno, y antes, no, sí, vamos a pasar a Luis Castro porque después ya te voy a hacer la pregunta de por qué te fuiste, pero eso es más avanzado en el periodo de la crisis. Así que vamos a ir a la pregunta de la debacle. Y para Luis Castro la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuándo empezó la verdadera debacle? Que habías mencionado que había sido en el 2002, pero ¿por qué no? Sí, realmente ha sido un proceso increciendo. No hay un corte a partir del cual se detecta el debate, ¿no? Siempre ha ido empeorando. Claro, El, el, el primer, eh, la primera muestra que tuvo el gobierno de sus intenciones y su calidad totalitaria y de corte de izquierda, porque él se vendió como un democrático, pero al final se alineó con los Castro en Cuba y convirtió el régimen en una revolución personalista. Entonces, como decía, la primera vez que comenzó a manifestar esos indicios fue en el 2000, porque comenzó a llenar todos los ministerios, los cargos de poder con militares. Entonces convirtió el gobierno que periodos atrás eran todos civiles, convirtió el gobierno en un estamento militar, claro. con generales encargados de los ministerios, con generales en PDVSA, con
con coroneles y otros militares a nivel de institutos autónomos. Entonces comenzó a haber una avanzada del militarismo en Venezuela, gente que estaba alineada con Chávez, que habían sido partícipes en los golpes de Estado y anteriores. Claro. Y entonces llegaron al estamento de poder. Estos militares, en Venezuela no tenemos buena experiencia con los militares en el gobierno porque lo que han mostrado son visos de corrupción. Y justamente en el 2000, el gobierno arrancó un gran proyecto que manejó demasiado dinero, muchas montañas de dinero, y le llamó el Plan Bolívar 2000. Este Plan Bolívar 2000, apenas comenzando el gobierno de Chávez, mostró visos de corrupción, pero enormes. Los militares malgastaron mucho dinero, no rindieron cuentas, el poco flujo que había todavía de instituciones, lo que quedaba de instituciones, reaccionó, motivó unos juicios, una revisión, unas demandas en los tribunales, y nunca prosperaron. Claro. Esos casos de corrupción quedaron allí ocultos, muchos militares se enriquecieron desde entonces, y Chávez lo que hacía era reemplazar a los militares o cambiarlos de un cargo a otro. Luego se dieron cuenta que PDVSA era el tema de poder en Venezuela, porque era la empresa a través de la cual ingresaban los recursos al país. Entonces, a través de los generales tomaron control y comenzó a haber una preponderancia de la influencia militar en PDVSA. Bien. Eso llegó a mayores porque entonces la empresa tuvo una reacción en cuanto a esta politización que el gobierno quiso hacer en ese momento. PDVSA siempre fue una empresa independiente del Estado, aunque pertenece al Estado venezolano, se manejó siempre como una empresa autónoma de profesionales, y cuando se vio agobiada por esa influencia política, inmiscuyendo la política en las decisiones de la empresa, hubo una reacción de los profesionales y técnicos en ese momento. Claro. ¿Y fue intervenida por los militares PDVSA o en el caso de PDVSA no? Inicialmente no, porque PDVSA es una empresa que ha heredado la experiencia y la forma de trabajar de las transnacionales. Claro. De Creole, de Shell, de todas estas empresas estadounidenses y europeas, y se manejaba con una especie de meritocracia similar al talento militar. La meritocracia en PDVSA se sustentaba en grupos jerárquicos, desde el menor hasta el presidente y la directiva, con grupos mayores, con cargos mayores, pero cada cargo va asociado a una jerarquía. Claro. Y funcionaba muy parecido a un estamento militar, donde se respetaba mucho la jerarquía y había ese reporte y respeto en el orden jerárquico. Cuando los generales llegaron a PDVSA, se sintieron muy agradados, porque cada orden que ellos daban se convertía en una orden hacia abajo y se cumplía todo en los términos que se ameritaba, y había calidad de respuesta profesional en la ejecución de proyectos y decisiones, ¿no? Claro. Luego, sí. Adelante. No, continúa que después se engancho con la siguiente pregunta que está relacionada. Sí, correcto. Entonces, los militares se identificaron muy bien con el funcionamiento de PDVSA y engranaron bien. Sin embargo, eso no le convenía a Chávez. No le convenía. Hubo una experiencia que está en las redes que es bien interesante que la gente la conozca como experiencia. Un general
de apellido Alameda. Sí. Él fue presidente de PDVSA y fue uno de los que más se integró en la empresa. Él se reveló a Chávez porque él, una vez que conversó con uno de sus ministros y con el propio Chávez, se enteró que el plan realmente que el gobierno tenía no era utilizar la empresa para acabar con la pobreza, sino que la intención era mantener a la gente pobre. Y le dijo esta palabra, le dijo, no, a la gente hay que mantenerla pobre, porque si no se mantiene pobre, no contamos con ellos. O sea, dando a entender que entre más pobre la gente, más dependiente del estamento. Claro. Sí, bueno, es muy interesante eso, ¿no? Porque ahí se puede ver la idea central, o por lo menos el modus operandi central de este tipo de regímenes, ¿no? Sobre todo los regímenes de corte comunista, que ante la imposibilidad de igualar a toda la población en calidad de riqueza, se genera una igualdad, pero lamentablemente, y que, bueno, los resultados se pueden ver hoy, que son, en su mayoría, la población es igualmente pobre, ¿no? Así es, así es. Sí, ellos han demostrado, y eso fue en el año 2002, cuando ocurrió esa experiencia que tuvo General Alameda como presidente de PDVSA, y lo han vuelto a ratificar. Muchos ministros en años más recientes han vuelto a ratificar esa posición, que a la gente no hay que sacarla de la pobreza porque si no se vuelven escuálidos, como le llaman ellos. Escuálidos significa gente de oposición al gobierno. Claro. Ahora que mencionaste el 2002, ¿crees que fue determinante el golpe del 2002 en cómo derivó el régimen y que sea tal vez la razón de por qué el régimen nunca se fue después de ahí? Mira, hay muchas cosas que están por decirse, ¿no? Hay muchas cosas que están por revelarse. Esto no va a ocurrir hasta que el gobierno no salga, hasta que el régimen no salga en un futuro y sacar la situación de qué ocurrió realmente. Claro, Chávez decía que el golpe, que el golpe de Estado que se vivió en esa época y la expulsión de una gran cantidad de personas profesionales de PDVSA fue propiciado por él mismo, que fue planificado. Según su palabra, él quería era expulsar a todos esos profesionales porque sabían que no eran confiables, no contaban con esa claro. nómina de PDVSA y quería era colocar su propia gente allí. O sea, Porque para ellos estos profesionales era un no, estorbo. claro, no iban a ser afines por ahí a las políticas o al plan del régimen. Sí, es correcto. En el 2002, cuando se inició una huelga general liderada por la nómina mayor o profesional y nómina menor combinada, terminó en la expulsión de 20.000 profesionales que sumaban miles de años de experiencia, muchos formados en el exterior, muchos formados en diferentes carreras, y se dedicaban al área de producción, de exploración y servicios afines y conexos a los servicios de la empresa, y prefirieron sacrificar esa nómina con tal de tomar control de la empresa. Claro. Bien, bueno, es realmente muy interesante porque, digamos, todo tiene un porqué y se va generando un nexo de causalidad, ¿no? Hasta llegar a lo que es el régimen hoy. Y yendo Me ha hacia llegado por la ahí pregunta. un tiempo más presente, ahora sí, a Luis Suárez le quería preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles eran las medidas, ¿no? Si bien ya mencionó que la situación al momento, o sea, la situación en su juventud no era buena, pero ¿cuáles fueron las medidas que causaron un detonante para que digas, bueno, esto no tiene vuelta atrás, me voy de mi país, ¿no? Mira, el gobierno venezolano
o mejor dicho, la experiencia en Venezuela, que la verdad para mí es una situación, una realidad latinoamericana para cualquier gobierno que se quiera imponer en el gobierno, sí, en el poder, Sí, claro. sobre todo los gobiernos de izquierda. No, no realmente porque defienda a capa y espada a los gobiernos de derecha, pero es una conducta que me parece, a mi punto de vista, como persona que lo ha experimentado ya en dos países, que es similar. Hay una frase que en Venezuela la viví por mucho tiempo y que Sí, nunca pensé que podría ser así. Y la frase es, cuando pienses que no puede ser peor, siempre va a ser peor. Este gobierno en Venezuela, siempre se caracterizó por decir, por demostrarnos que la situación siempre iba a ser para peor. Siempre. Por ejemplo, no te imaginas en el 2002 o el 2003, 4, 5, ya con claro. 15 años, ¿cuántas veces no escuché yo la frase, Venezuela no va a ser como Cuba? Venezuela jamás, no, no, o sea, tenemos petróleo, Venezuela no va a ser jamás, va a depender, eso que hacen en Cuba, que le dan una caja de comida a las personas, eso jamás va a suceder, eso de que jamás, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, sí. realmente te digo, se encargaron de demostrarnos de que cada vez que pensamos que no podía ser peor, nos demostraban que siempre podía ser Es peor. realmente impactante, ¿no? Porque es como una reacción cadena y ahora te dejo continuar, pero... Exacto. Una reacción cadena porque me contás que en ese momento, ¿no? Que era impensado, en Venezuela decían, Venezuela nunca va a ser como Cuba, viendo a Cuba a años luz, y ahora hay cierta duda en un gran sector del puerto, del puerto, del pueblo argentino, me incluyo yo también, que a veces por ahí decimos, bueno, esperemos que esto no sea como Venezuela, y hay personas que dicen, no, esto no va a ser como Venezuela nunca, pero bueno, Exacto. Muy buena frase, porque esa es la cosa. Yo como venezolano, se los digo y se los recuerdo a la región. Yo como venezolano dije que mi país jamás iba a ser como Cuba. Y hoy día la gente está cocinando con leña y no se los exagero. Hay problemas en el suministro de gas porque a PDVSA como nos convirtieron en una caja de ahorros, jamás se hizo reinversión en gasoductos, jamás se claro, hizo reinversión adecuada y simplemente la empresa no funciona. Entonces, básicamente, es imposible satisfacer necesidades como la nafta, como la gasolina, plástico, todo es importado, incluyendo la nafta. Entonces, el suministro básico para servicios, como es el gas, por ejemplo, suministro de gas a los sí, hogares, sí. lo venden en dólares y en garrafas, no sé cómo le dicen acá a Sí, los claro, sí, sí, elementos sí. donde guardas el Sí, gas. sí, garrafas de gas, perfecto. Exacto, ¿no? Hasta los venden en dólares. Entonces, a eso es lo que le quiero explicar, que de verdad se encargaron de demostrarnos que cada vez era peor. Y en lo que más me sorprende y lo que le digo es que el primer punto que en Venezuela empezó a dar símbolos, señas, señales de fallas fue con el punto de la economía extranjera. Empezaron a decir, a mostrar, empezaste a ver problemas con las importaciones, generar un cupo para el gasto de dólares. Eso es muestra de que el Banco Central no tiene reservas, no se maneja bien, no se está Claro, manejando adecuadamente, que hay hiperinflación. Entonces empiezas a ver que hay una devaluación, que el dólar cada vez sube más, pasas a hiperinflación, generas volatilidad en la economía, no hay estabilidad, no hay condiciones claras, empiezan a no haber condiciones claras. Empiezas a ver que los negocios cada vez o las empresas tienen cada vez más limitaciones para contratar personal o con el salario, cada vez le imponen más normas. Entonces es una cadena de cosas que tú vas viendo que cada vez va empeorando. Después de eso, empiezas a ver problemas en la calidad de los servicios básicos, como el agua, la luz, la telefonía, el internet y así. Poco a poco vas a ver limitantes, hasta que llega un momento donde en Venezuela, por ejemplo, el día de hoy, no hay empresa de internet estable. Solamente hay dos y las dos funcionan intermitentemente. Mi familia ha pasado la verte días sin internet. O sea, es algo que le digo de verdad. O sea, no le quiero mentir claro. ni me interesa convencer a nadie. O sea, es simplemente una, eh, un- una demostración de lo Sí, que es capaz de realmente hacer un gobierno. el relato de la Sí, experiencia genuina. sí, entonces cada vez, como te digo, se encargaron de darme pruebas a mí como adolescente que estuvo estudiando en una universidad con el fin de trabajar, de demostrarme que la gente que se iba graduando tenía salarios imposibles para subsistir, que
las oportunidades eran paupérrimas, que la delincuencia cada vez era peor, que el sistema se iba degradando de transporte, de educación, que los profesores renunciaban. O sea, cada vez te vas dando, que te van demostrando con cada vez más pruebas que el país es insostenible y tomas la decisión de irte. Claro. Y justamente al momento de tomar, ¿no?, la decisión de irte, para que más o menos el oyente pueda tal vez como imaginárselo o ubicarse, por ejemplo, los últimos días antes de irte, ¿cómo estaba ya la situación? ¿Cómo fue tu rutina? ¿Qué cosas ya se notaban que eran insostenibles, ¿no? Mira, yo trabajo con ingeniería, justamente trabajo en proyectos petroleros y yo trabajaba en una empresa que hacía proyectos, incluyendo a PDVSA, ¿ok? Sí, Hacemos proyectos para otras empresas y te lo digo, el ánimo, por lo menos en la empresa, los proyectos con PDVSA cada vez eran más escasos, cada vez eran más poco profesionales, más claro, enredados. Se notaban que los profesionales que estaban contratando eran por afección al gobierno y no realmente era por su interés político y no por su capacidad intelectual o por su talento. Notabas la delincuencia, como te digo, la situación era a tal punto que yo trabajaba, te digo, yo trabajaba aproximadamente a, no sé, digamos unas 10 cuadras de mi casa, sí, quizá sí, sí, 15. Y yo iba en auto, era imposible ir caminando porque para empezar no había un transporte fiable para ir hasta allá público. claro. Y segundo, que la delincuencia también te expone, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, la situación era esa, básicamente. El panorama no era el que es hoy en día, todavía algunos servicios funcionaban medianamente, funcionaban bastante bien, digamos, para el año que yo me vine hace 4 años, con intermitencia, no perfecto, pero ya el sistema estaba, digamos que en sus últimos soportes viables. bien. Bueno, fue una muy interesante respuesta. Y ahora ya para ir concluyendo la entrevista, sí quería hacerles preguntas a ambos, ¿no? Más a modo personal y de opinión, ¿no? Una de estas preguntas es si creen que la brisa bolivariana se quedará o se seguirá esparciendo por el continente, o si tal vez estos movimientos de izquierda que vemos que aparecen nuevamente en América Latina constituyen al movimiento cíclico permanente de América Latina, ¿no? Como sabemos, la historia de América Latina antes, en el pasado fue cíclica, no sabemos si ahora lo seguirá siendo o no. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Sí, yo creo que eso va a estar allí en el ambiente mucho tiempo, porque antes los grupos de izquierda estaban muy aislados en cada país y el único artífice que se encargaba de presionar, de mover los hilos en cada país era la influencia cubana. Sobre todo a raíz de la caída de la Unión Soviética se perdió ese empuje de los movimientos de izquierda. Sin embargo, con la llegada de Chávez al poder, comenzó a ingresar a todos estos movimientos políticos de izquierda en toda la región ingentes cantidades de dinero que fueron utilizados para apalancar esos movimientos, el financiamiento de todos esos movimientos. Claro, Y en la medida que esto fue avanzando, pues los movimientos fueron ganando poder, ganando adeptos y, y lograron incursionar en el poder en diferentes países, dígase Bolivia, dígase eh, sí, 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 Brasil, Nicaragua, y la meta de ellos era avanzar. Sin embargo, hubo un freno hace unos años, pero pareciera que se está volviendo a restablecer, porque están bien organizados. El grupo de Sao Paulo está bien eh, eh, orquestado, está bien hay una coordinado. logística, claro, entiendo. Hay como una Sí, logística. hay un proyecto bien específico, bien establecido. Es una receta que ya se sabe qué van a hacer en cada país. Y la vía para hacerlo es llegar, como lo hizo Chávez, por la vía democrática primeramente, cambiar los estatutos de cada país, cambiar la constitución, y luego que cambie la constitución, colocan a gente confiable acerca del proyecto en cada uno de las instituciones, y luego al final se convierte un solo bloque Sí, de izquierda
tanto en el Poder Ejecutivo como en cada uno de los poderes, como el Congreso, la Asamblea, como Incluso la justicia en Venezuela. el aparato de justicia, el aparato de justicia a todo nivel. La Fiscalía a todo nivel toman el control y los poderes del Estado se convierten en servidores del Poder Ejecutivo, del líder mayor. En Argentina, gracias a Dios, esto Sí, yo observo que no ha ocurrido, y eso es importante, es que se mantenga en todos los países, que se respeten las instituciones, que no importa qué ideología tenga el gobierno de turno en el Ejecutivo, que se mantengan y respeten las instituciones. exactamente. Si mientras esto ocurra, el país no va a colapsar. Exactamente, ¿no? Es mantener el equilibrio tal vez de la justicia. No sé qué pensás vos, bueno, Luis Suárez, si tenés alguna opinión sobre esto. Sí, la verdad yo quiero acotar, adicional a lo que menciona Luis Castro, que me parece que la política puede ser producto de la globalización, que la política de este tipo de gobiernos con la intención de este control latinoamericano es em, la estrategia, digamos, se basa en marketing. O sea, se ha tomado mucho la estrategia de marketing para las campañas políticas. Sí, De tal manera que prácticamente no te hablan de un plan sólido, no te hablan de una estrategia económica sólida, te hablan de promesas, de facilidad, te prometen cosas a la gente, sobre todo a los más pobres o a los que tienen menos accesibilidad. No es porque no hay que dejarlos a un lado, no hay que dejarlos a un lado, pero hay que comprender que lo hacen como marketing, como estrategia. Es como cuando una empresa piramidal te va a vender las ganancias y las maravillas de lo que ofrece su producto, es tal cual. claro, Y exacto. yo como recomendación, les digo a todas las personas que presten atención en una campaña electoral cuando la gente le promete cosas sin un plan específico. No puedes hacer promesas sabiendo que en Latinoamérica la economía es tan volátil. Es Exacto. importante esto. Entonces, que estos gobiernos van a perpetuar, mira, si se mantiene la estrategia que están implementando, a mi parecer, se va a mantener. Y no quiero asustarlos, pero piensen, la gente lo maneja como algo, no lo toma como algo, no lo toma en cuenta, mejor dicho, que es que el gobierno venezolano tiene 22 años en el poder, 22, no son 5, no son 10. Estamos hablando de más de 4 periodos presidenciales que tuvo que haber transición y no la hubo, ¿ok? Entonces, Exactamente. entienda que esto afecta mucho a los países, no solamente a Venezuela, sino a los países de la región. Bueno, es muy interesante porque 22 años es un periodo, la verdad, de muchísimo tiempo y que fácilmente es un cuarto de la duración de la Unión Soviética, ¿no? Es realmente impactante. Ahora Estamos a sí, punto de alcanzar un cuarto de siglo, además. exactamente, exactamente. Y tenía una última pregunta, bueno, para vos, Luis Suárez, que vos viniste, digamos, trabajando y ahora se está viendo que de Argentina, con las políticas actuales, está comenzando a aparecer o a hacerse más frecuente el éxodo de jóvenes, ¿no? Yo quería hacerte la pregunta, es una pregunta un poco personal, pero ¿qué sentís cuando ves a los chicos que se quieren ir de Argentina? Mira, también te lo digo por el tema de la globalización, la respuesta la hago similar. Sí, Eh, es normal que la gente busque trabajo en otros lados, porque quiera conocer, quiera claro, experimentar el estilo de vida de otro país. Lo que no es normal es que haya un éxodo masivo. Lo que no es normal es que haya solamente inmigración y no inmigración de talento. ¿Sí? Eso es lo claro, que no es normal. Cuando toda tu profesión, tu talento profesional se fuga y no tienes una compensación de inmigrantes y además pierdes talento para tu generación de relevo, esto es preocupante. Mi opinión para el gobierno, o para, mejor dicho, para la política es, tienen que prestar atención en esto. Y la respuesta que me darían ellos
sincera, es no me interesa porque ese profesional pensante va a ser mi enemigo el día de mañana. A mí me interesa el conformista. Así que por esa razón, el que quiera migrar, bienvenido a hacerlo. Es difícil, la experiencia y la respuesta puede que no esté en un solo lugar. La transición es complicada, aprender de las costumbres es complicado, tratar de respetar las costumbres y respetar a la gente de ese país es muy complicado, pero uno siempre tiene que entender que es un invitado. Y lastimosamente, nuestra casa no somos bienvenidos. Así que en el momento en que les toque y lo quieran hacer, háganlo con mucho esfuerzo, sobre todo respetando la casa del vecino. Bueno, la verdad fue una muy linda reflexión. Y bueno, no me queda más que agradecer a ambos por haber aceptado esta entrevista. Espero que, bueno, en algún momento podamos repetir en otra ocasión para hablar de otras temáticas, tal vez de América Latina y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos y nada más que agradecimiento con ustedes. Un gusto compartir contigo, Nico. Muchas gracias por la entrevista y bueno, evidentemente hay mucha tela que cortar. Este tema es muy complejo, como bien dijiste. Hay muchas preguntas por hacer y que quedan sin Sí, respuesta y que evidentemente es una transición. Son 22 años de eventos que desencadenan en la situación actual. No es casualidad y bueno, para cualquier consulta o si alguno tiene alguna duda puede hacerla a través del canal y bueno, Nico hará llegar nuestros comentarios o cualquier intriga o interés que tenga. así es. Bueno, nos vemos la próxima y muchísimas gracias nuevamente. Esto ha sido una nueva ocasión de Sentimiento Extranjero. Hasta la próxima.